Muy buenas noches, queridos estudiantes y público que nos observa por nuestras diferentes plataformas, entre ellas YouTube. El día de hoy vamos a ver la semana 29 del ciclo anual de Science Tech Project, el tercer militarismo y la primavera democrática. Lo que están aquí, que saben cómo es mi metodología, participen, leo la pregunta, escriban en los comentarios, en el chat para saber cómo van y saber al menos un poquito, tal vez si tienen una que otra dificultad. Y hablando de eso, justo quería iniciar esta maratón con una pregunta en general. La pregunta es una pregunta de comprensión lectora, más que todo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo llegó al poder Sánchez Cerro? Quiero iniciar con esta pregunta. Quiero saber una noción previa de ustedes, cómo van con esta idea. Una pregunta al aire. ¿Cómo inició el poder? ¿Cómo llegó al poder Sánchez Cerro? Llegó, llegó al poder Sánchez Cerro. Le voy a dar dos alternativas para que no me vean como malo. A, está golpe de Estado. B, elecciones democráticas. Con eso nomás. Chicos, por favor, contesten esa pregunta para tener una idea de cómo van y corregir, de ser posible, lo que al menos yo estoy pensando y lo que al menos me han comentado profesores y lo que yo también he podido ver cuando estaba en mi época de pre. Por favor, ¿cómo llegó al poder Sánchez Cerro? ¿Cómo llegó, obviamente, al Palacio de Gobierno? Lance sus... Corran las apuestas, corran las apuestas. En la Junta y por elecciones en su gobierno. Muy bien, uno ya sabe. Los demás, aunque la verdad ya dice la respuesta. Pero contésteme la pregunta. ¿Cómo llegó al poder Sánchez Cerro? Es una pregunta directa. ¿Cómo llegó al poder? Tienes una noción, pero ¿cómo llegó al poder? ¿Cómo llegó a ponerse la banda presidencial el Mochos Sánchez Cerro? A ver, muchachos. Les explico. Esta pregunta la escuché cuando estaba en mi época de academia y es esto. ¿Cómo llegó? Te pregunta, obviamente no es una pregunta de eco, pero podemos intuir de que esta pregunta es netamente un causa-efecto. Sánchez Cerro, si bien es cierto, se rebeló, hizo un golpe de Estado en Arequipa, él no llega al poder con el golpe de Estado. Él llega al poder gracias a elecciones democráticas. Así que, ¿cómo llegó al poder? Con elecciones. Si bien, ¿qué causó que esas elecciones se dieran? Es un golpe de Estado, pero podemos ver otros antecedentes. Con esta pregunta inicial quiero decirles de que lean bien la pregunta, interpreten bien las futuras respuestas. Les he dicho en clases pasadas que jueguen con las respuestas. Golpe de Estado. Yo sé que golpe de Estado, yo digo Sánchez Cerro, pero voy a seguir leyendo. Y más, casi todos, bueno, en mi época decían, Sánchez Cerro, golpe de Estado, es un golpista, es un dictador, pero no necesariamente. Aquí te preguntan otras cosas para que te confundas. Sí, a quién le dio el golpe de Estado fue a Leguía, y eso lo vamos a ver a lo largo del seminario de hoy día. Antes Sánchez Cerro ocupó un militar mientras él viajaba a Lima. Más que lo haya ocupado un militar fue la junta militar. Pero sí, cómo llegó al poder Sánchez Cerro es con elecciones. Con esto reitero, lean bien la pregunta, pero un truquito, jueguen con las alternativas. No se queden como si encasillados con una alternativa. Ve el resto. Si no te lo sabes, déjala al final. Pero lee bien, tranquilízate, pero juega con las alternativas. ¿Quién sabe? Ahí está la respuesta. Solo que tú no te has dado cuenta o por un perjuicio marcas erróneamente. Una vez sabiendo esto, vamos a seguir con el seminario que hemos tenido programando, ya sé al menos para dónde van los tiros, así que vamos a iniciar. A ver, pregunta 1 de la semana 29. Una de las consecuencias a corto plazo de la Gran Depresión del 29. Ya, ese es el crack.
En el Perú fue la caída del gobierno de Leguía. Ya, ese es el oncenio. Muy bien. Los gobiernos que le sucedieron se caracterizaron por tener militares al mando, periodo denominado como el tercer militarismo. Una de las características políticas fue, te piden características, ya, una lenta recuperación de la Gran Depresión Mundial, la apertura democrática a los partidos de la oposición, el incremento de la intervención estatal en la economía y la influencia del fascismo europeo en los gobiernos. Me gusta porque aquí estamos viendo contexto internacional y contexto nacional. Muy bien, ya una persona ya dio. Voy a explicarlo muy brevemente. La respuesta es la D. Profe, ¿por qué la D? Porque aquí estamos viendo un contexto general. Eh, como saben, por su curso de Historia Universal, después de la Primera Guerra Mundial y después del CRAE 29, surgen fascismos. Mejor dicho, autoritarismo es la palabra exacta. Autoritarismo en tres aspectos. Yo personalmente le apoyo un cuarto, que es el fascismo italiano por Mussolini, el nazismo alemán por Hitler, el falangismo, que es de España, por Franco, y yo apoyo a un estalinismo. Yo al menos lo apoyo. ¿Qué tienen en común estos regímenes? Que son autoritarios. Esta idea de orden gracias a un líder se quiere ver reflejado en el Perú. Y esta idea de líder se lo toman los militares. Es por esta razón de que en el tercer militarismo vamos a ver una influencia fascista. Profe, fascista, sí, vamos a ver en el Perú, aunque no lo crean, una especie de partido fascista, que es, que es a causa perdón, del partido de Sánchez Cerro, que es la Unión Revolucionaria. Sigamos. 2. La promulgación del régimen de Augusto Beleguía llegó al final en agosto del 30. Fue obligado a renunciar por el general. Ah. Eso ocurrió cuando estaba sublevado en Arequipa el comandante. Me gusta esta pregunta, porque aquí hay datitos que tal vez no sepamos. Lancen apuestas. Muy bien, o son champeros o están dando con la respuesta, pero conociéndolos, están dando con la respuesta. Manuel María Ponce y Luis Sánchez Cerro. Profe, Sánchez Cerro no le hizo golpe de Estado, Leguía. Pues sí le hizo golpe de Estado, pero acá hay un datazo. Fue obligado a renunciar por el general. Sánchez Cerro no fue general, fue comandante. Es más, en la época de Humala, en las elecciones de Humala, de donde ganó Humala, lo comparaban Humala con Sánchez Cerro. ¿Por qué? Porque ambos eran militares, ambos tenían el mismo rango militar, que es de comandante, y hasta algunos lo tomaban hasta la misma etnia, un mestizo cholado. Bueno, no sé si existe esa palabra, pero un cholo, así, ya, un cholo, lo comparaban. ¿Quién fue María Ponce? Fue un general. Estuvo en la cúpula de Leguía, pero ya lo estaban mirando los militares con malos ojos al régimen de Leguía, por más que todo, porque ya tenía característica de dictador. Tanto es así que en este periodo Leguía es llevado a prisión y fallece ahí. Leguía, uno de los presidentes más importantes del Perú, importantes, no digo mejores ni peores, importantes, porque su gobierno es clave, falleció en la cárcel. Vaya, no hemos cambiado mucho, ¿no? Que los presidentes mueran en la cárcel. 3. En 1930, después de tomar el poder, Luis Miguel Sánchez Cerro, el Mocho. Yo le voy a decir el Mocho, ya mis compañeros. ¿Por qué? Porque no tenía dedos. No tenía uno con otro dedo. Yo le digo cariñosamente el Mocho. Ganó, ganó amplio respaldo popular ¿Cómo hizo ya sé, cómo hizo una política popular? ¿Cómo recibió apoyo? ¿Cómo se hizo influencer? A. Encabezar la rebelión de Arequipa. B. Renegociar el Tratado Salomón Lozano. C. Derogar la Constitución del 20. D. Eliminar el trabajo obligatorio gratuito. Excelente. Ya me gusta. Me han dado dos respuestas, me gusta. A ver, vamos a hacer una pregunta. Encabezar la rebelión de Arequipa. No necesariamente. En cuestión de Leguía, el oncenio Leguía tuvo grandes favores y grandes detractores.
Así que no ganó el apoyo de las masas por Leguía. A Leguía como que lo querían y también lo odiaban. Hay un episodio que por la inauguración del año académico de San Marcos, a Leguía lo invitan a que haga un discurso. Los samarquinos lo aplaudieron. Llegó el presi. Pero cuando da el discurso, el entonces catedrático más joven de la universidad, don Jorge Basadre, el doctor Jorge Basadre, toda la canción de San Marcos lanzó, bravo, bravo, bravo. Así que podemos ver ahí, tan solo con los vivas, esta discrepancia. No lo apoyaban ni tampoco lo querían. Es 50-50. Renegociar el Tratado Salomón-Lozano. Esto sí es una gran verdad. Luis Miguel Sánchez Cerro quiere renegociar el Tratado Salomón-Lozano. Y, profe, ¿qué es el Tratado Salomón-Lozano? Leticia, el trapecio amazónico, Leticia, ya en el oncenio, bueno, por Leguía, se le da a Colombia. ¿Pero por qué se le da a Colombia? Fácil. Como sabremos, antes en el virreinato al comienzo de la República, existió un gran país llamado la Gran Colombia. Este país se fragmentó en Ecuador, Colombia y la Venezuela, hasta los chamos. Pero ¿qué sucede? Que Colombia tenía una provincia, la provincia del Istmo, perdón, que es Panamá. ¿Y qué sucede en Panamá? Los Estados Unidos ponen capitales aquí para construir un canal. Pero al momento de poner esto, ¿qué sucede con Colombia? Bueno, ¿qué sucede con Colombia? Queda desmembrada, es decir, Panamá se independiza. Esto es a causa del capital americano. Es por esa razón de que como el Perú tiene deudas, le dice a Colombia, oye, ya pues págame el favor con Colombia. Dale este pedacito de tierra para que Colombia no me fríe. Es decir, si Sánchez Cerro quería renegociar el tratado, pues muy posiblemente llegaríamos a una guerra. Esto lo vamos a ver más adelante, pero muy posiblemente podríamos llegar a una guerra. Pero con la Constitución del 20, eliminar el trabajo obligatorio gratuito. La respuesta es la D. Eliminar el trabajo obligatorio gratuito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan de la ley de Vial hecha por la guía? Para que cada persona pueda hacer carreteras, tengan que trabajar en carreteras. Ya, Luis Sánchez Cerro la derroga. Por esa razón, la 3 es dedito. 4. En las elecciones presidenciales peruanas del 31, el candidato declarado vencedor por el jurado electoral fue Yecerro, Ayala Torre, Benavides, Eguiguren. Corran las apuestas. Está facilísima, está facilísima. 31, año del 31. Recuerda que el golpe de Estado de Sánchez Cerro fue en el 30. Muy bien, Sánchez Cerro. Profe, ¿Ayala Torre fue presidente? No, no fue presidente. Nunca lo fue. A lo justo llegó a ser presidente de la Cámara de Senadores, creo. 5. En el 31, Luis Miguel Sánchez Cerro asumió la presidencia de la República mediante la misma pregunta que les clavé al comienzo. Nombramiento del Congreso Constituyente, golpe militar y formación de la Junta de Gobierno, designación de la Corte Suprema de Justicia, elecciones convocadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Mira, me gusta, esta respuesta. Efectivamente, es la D. Pero, profe, acá dice designación de la Corte Suprema, pues les cuento muy brevemente. Para la época, antes, quienes llamaban a elecciones era la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién controlaba la Corte Suprema de Justicia? Quien lo controlaba era el poder presidencial. El poder presidencial, ¿qué estoy hablando? Era el presidente. Era el presidente quien controlaba esto. Es por esa razón de que a veces una corte de elección era trampa. Ganaba el favorito del presidente. Por esta razón, se decide crear un organismo independiente, autónomo, para que llame a elecciones y que proclame a los ganadores, que es la JNE. Y esto es cívica, lo vamos a quedar con cívica esto. Sigamos. 6. Luis Miguel Sánchez Cerro fue presidente constitucional del Perú del 31 al 33. Su breve gobierno se caracterizó por reprimir la oposición aprista y comunista, favorece a los grupos oligárquicos, opone el capital imperialista, el auge exportador y la bonanza económica, su política de grandes obras públicas. Corran puesto, corran puesto. Vamos a hacerlo, a ver. Reprimir la oposición aprista y comunista. Efectivamente, verdadero. Tanto sí que en el APRA hubo un evento, que es el evento de la insurrección de Trujillo de julio de 1932.
Favorece a los grupos oligárquicos, verdadero. Oponerse al capital imperialista, falso. Falsísimo, más falso que el amor de tu ex. ¿Por qué, profe? Ah, porque es tu ex. No, mentira. Por ese capital imperialista, ¿por qué? Porque él era un, ¿cómo decirlo? Palabras bonitas. Para conseguir recursos económicos tiene que tener un sugar daddy. ¿Quién es el sugar daddy? Estados Unidos. Profe, pero hace menos de 2 minutos mencionó que posiblemente le hubiésemos declarado la guerra. Sí, pero no te vas a meter en ese, a pelear con el sugar. El auge exportador y la bonanza económica. No tanto, no tanto, aunque no hubo auge exportador. El auge exportador recién se ve en el contexto de guerras mundiales. Así que no. Su política de grandes obras públicas, falso. No estoy diciendo que hasta hubo una masacre en Trujillo. Respuesta, 6, A de avión. Sí, A de avión. 7, el presidente que promulgó la Constitución del 33 fue facilísimo, facilísimo. Si sabemos que su gobierno, Sánchez Cerro gobernó en el gobierno del 30 al 33, ¿qué presidente promulgó la Constitución del 33? Profe, ¿y cómo acaba el gobierno de Sánchez Cerro? Le metieron un balazo. No, no, no. En el 33 le metieron un balazo. Era la revisión de tropas en el campo de Marte, o Santa Martín, no me acuerdo bien qué campo. Un dirigente aprista le metió bala, tipo Kennedy. Yo me parece que tipo Kennedy al presidente y falleció tipo después en el hospital. Tanto es así que, ok, esto es una pistola, ¿ya? Lo estoy viendo bien, es una pistola. Y falleció el presidente. Luego, tipo después, le hacen investigaciones al asesino, al francotirador, que falleció también, y descubrieron que era de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Era militante. Así que se sugiere, no estoy afirmando, se sugiere que el APRA al parecer mandó a matar a Sánchez Cerro. Aunque si lo vemos en un contexto internacional, si lo mandamos a un internacional, muy posiblemente esto pudo haber influenciado la guerra con Colombia. Colombia. 8. Durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, el enfrentamiento militar con Colombia, 33, significó el ámbito diplomático, en el ámbito diplomático, la ruptura de relaciones cordiales con Estados Unidos. Cuestionamiento del Tratado de Salomón Lozano del 22. Recorte de derechos políticos de peruanos. Reforzamiento de autoridades entre Perú y el Ecuador. Estamos en la 8. A ver, ¿quién más? Ya lo hemos hablado, ya lo hemos hablado. Ruptura de relaciones cordiales con Estados Unidos. No, Estados Unidos no es su sugar. Hasta el día de hoy no es su sugar. Tanto así que hasta traes el novio de Estados Unidos, traes la flaca de Estados Unidos. Cuestionamiento del Tratado de Salomón Lozano, 22. ¿Por qué? Porque lo que ya les mencioné con el canal de Panamá, el trapecio amazónico y más. Hasta hubo una población que cambió de bando. De un día para el otro se volvieron de peruanos a colombianos. 9. El asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro fue uno de los episodios de violencia política más graves del 20. Las consecuencias más importantes de este magnicidio podemos mencionar encarcelamiento inmediato de Aya La Torre, matanzas de militares a prisas de Trujillo, tercer militarismo, pero definitiva del trapecio amazónico. Mira, si eres mosca, te has dado cuenta que los tres ya pasó. Pasó antes del gobierno de Sánchez Cerro. ¿Cuál es la que no es? La pérdida definitiva del trapecio amazónico. Además, ya que estamos aquí, muy brevemente, la matanza de aprisas de Trujillo es el episodio del 7 de julio, bueno, 7 inicia de julio de 1932, que Trujillo se levantó en armas a pistas de Trujillo, de la Hacienda Larero y del Colegio San Juan, se levantan y toman la ciudad. Toman la ciudad y ¿qué hace Sánchez Cerro? Sánchez Cerro decide bombardear la ciudad. O sea, imagínate un Call of Duty en Trujillo. Si tú eres trujillano, vas a entender la magnitud de esto. Si has jugado Call of Duty, peor. Imagínate de ser bombardeados por tu propia fuerza aérea, por tu, bueno, cuerpo aéreo, por tus propios aviones. Y bueno, depende de las versiones. Algunos dicen que murieron entre cientos y miles, otros los apristas aumentaron el número.
La verdad, no sé cuántas muertes hay, pero sí hubo varias muertes, entonces sí que en Chanchán, la ciudad de Chanchán, se bañó en sangre. Se bañó en sangre porque los militares llevaron a los apristas a fusilarlos en Chanchán. Ese es un dato sangriento de la historia, a pesar de que hayan sido apristas, a pesar de que hayan sido muy gente, y esto no debió pasar. Esto claramente es un indicio de un régimen autoritario, de un fascismo. Profe, esta fue la primera pregunta, claro. Ahí está la unión. Y eso. 10. El asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro en abril del 33 perdón. El asesinato del presidente ¿qué evitó? ¿La continuación del tercer militarismo? No. Continúa hasta Benavides. Hasta algunos dicen que siguió hasta Prado Ugarteche. La promulgación de la Constitución del 33, ¿no? Igual se promulgó. Encarcelamiento de Ayala Torre. Ayala Torre siempre ha estado encarcelado, pidió asilo en la Embajada de Colombia, etcétera, etcétera. D. Estallido de la guerra con Colombia. Ahí está. 10 dedito. 10 dedito. 11. Si se han dado cuenta, ya estamos hablando acerca del APRA. El APRA es un partido clave para entender todo el siglo XX. Profe, no soy aprista. Profe, lo único que sé del APRA es que tiene buena puntería. Hashtag Alan García. Bueno, mano, la verdad es que sí, pero es clave para entender este periodo de la historia del siglo XX. 11. El partido político de la década del 30 fue respaldada El partido político de la década del 30 fue respaldada por los grupos de poder económico y compitió con el Partido Aprista Peruano. En el apoyo de la masa fue socialista, APRA, Democrático, Unión Revolucionaria. A ver, ¿quién nada más? Y primero, ¿quién me dice que es PAP? PAP es Partido Aprista Peruano. Profe, pero APRA no tiene no es un tipo acróstico. Sí, solo que sucede que como el APRA se fundó en México, aquí tuvieron que ingeniárselas para que no pasen por que lo censuren, porque Sánchez Cerro lanzó una ley de que todo partido tiene que ser peruano. Y como el APRA, al parecer, se fundó en México, o al menos eso era lo que alegaban, se cayó en la clandestinidad. Pero en fin, 11 es la D, efectivamente, la Unión Revolucionaria. ¿Qué es la Unión Revolucionaria, profe? El partido de Sánchez Cerro, del Mocho. 12. El Seguro Social Obrero y el Hospital Guillermo Almenara son obras del gobierno de, tatito curioso, el Hospital Almenara antes se llamaba Hospital Obrero. Alternativas. Beleguía, no, ya estaba muerto. Benavides, Sodría, Belaunde. Benavides, efectivamente. 13. Luis Antonio de Guigurin ganó las elecciones de 36 con el apoyo del APRA. Sin embargo, no asumió el gobierno porque el Congreso acordó convocar nuevas elecciones presidenciales, elaborar una nueva constitución, entregar el gobierno a Sánchez Cerro, prorrogar el mandato de Benavides. Benavides, efectivamente, Benavides se queda más el gobierno. Es más, bajo la constitución, Benavides no debería seguir. No, si hacemos una línea es Sánchez Leguía, Sánchez Cerro, Sánchez Cerro y Benavides. Pero ¿qué sucede? Que Benavides no debía seguir a Sánchez Cerro, no debía terminar el gobierno. ¿Por qué no debía terminar el gobierno? Porque Benavides era militar en el cargo. Pues la constitución señalaba que cualquier militar del cargo no podía ser presidente. Tenía que renunciar primero. Pero como Benavides era el gallo más gallo, no pasó problemas. 13D. 13 dedito. 14. Durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, nos hemos ido. ¿Perú se me echó en la Segunda Guerra Mundial? Sí, se me echó en la Segunda Guerra. Además, hasta la ganó. No sabemos cómo, pero la ganó. Y unos años después, en el Perú, en los años 40, van a aparecer gobiernos democráticos que se diferencian de los gobiernos militares de los 30 y 50. Esta primavera democrática se caracteriza en términos económicos por la mayor tolerancia de los partidos de izquierda, caída de las exportaciones de la Segunda Guerra Mundial, establecimiento del gobierno dirigido por civiles, promoción de la industrialización nacional. Dedo.
Socialización nacional. Ellos ya empiezan a invertir. No, dedo. Es dedo. La caída de las exportaciones de la Segunda Guerra Mundial. No. Es más, nosotros subimos las exportaciones. A raíz de, a ver, Segunda Guerra Mundial, ¿dónde se desarrolló? En el hemisferio norte. Y en el hemisferio norte hace frío. ¿Qué es bueno para el frío? Ah, telas. ¿Dónde se consigue la tela? Y telas que abriguen. En el Perú. ¿Dónde? En las llamas, las alpacas, las vicuñas. Ah, nosotros importábamos. ¿Dónde se consiguen metales? Para las armas, para los rifles. De Perú, la cordillera de los Andes. Ah, lo llevábamos. Es más, en la guerra de Corea ganamos buen capital, ganamos una buena industria, ganamos buen dinero, solamente con vender materias primas. Pero es a raíz de esto de que nosotros ya empezamos a ver una industria ineficiente al comienzo, pero empezamos a ver una industria. 14, dedo. 15, el auge exportador que vio el Perú durante el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche se debió en gran medida a Primera, Gran Depresión, Segunda Guerra, Guerra de Corea. Ah, mira, primer gobierno de Prado Ugarteche, ¿quién da más? Ya leí, Segunda Guerra Mundial. Datito curioso de Prado Ugarteche. Prado Ugarteche es hijo de Manuel Ignacio Prado. ¿No? Está lugar. Es el hijo de Manuel Ignacio Prado. Profe, ¿quién fue Manuel Ignacio Prado? Revisa el capítulo, el episodio de la guerra con Chile, o antes de la guerra con Chile. Y además, Manuel Ignacio Prado tuvo un hijo antes de Manuel Prado Ugarteche, que se llamó Leoncio Prado. Profe, Leoncio Prado, me suena ese nombre, claro. En Lima hay un colegio, el Colegio Militar Leoncio Prado. O sea, Leoncio Prado y Manuel Prado Ugarteche son hermanos, medios hermanos, medios hermanos. Además, nunca lo conoció, porque falleció en Huamachuco, Leoncio Prado. 16. El Perú le declaró la guerra a Alemania durante el gobierno de Benavides, Parro y Barrera, Leguía, Prado Ugarteche. Y nada más. Dedo, efectivamente. Dedo. Profe, Perú se mechó con Alemania de nuevo. Sí, nos mechamos con Alemania y le ganamos. Le ganamos en lo que porque estuvimos en el bando vencedor nomás. Le ganamos a Hitler. Le ganamos al apellido con H, al de bigotito raro. A ese le ganamos. A este le ganamos. Jeje. Hay más, hay muy buenos estudios acerca de la comunidad, de las comunidades, cómo se vivió el Perú en la Segunda Guerra. Recomiendo que lean. Hay muy buenos libros. Es más, hasta hay sobrevivientes judíos peruanos y más que todo franceses, espías. Fácil Marvel, fácil Netflix hace una serie con nosotros. 17. José Luis Bustamante Rivero llegó al poder en el 45, liderado por el Frente Democrático Nacional, FEDEMA, y gobernó en el 48. A pesar de su gobierno democrático, durante estos años se vivió una fuerte inestabilidad política, ocasionada principalmente por la crisis económica y oposición del Partido Prista, oposición de Acción Popular y la democracia cristiana, las críticas militares y reformistas del CAIM, la oposición del Congreso denominado por los comunistas, ya aplican acá el término comunista, a oposición del APRA. Profe, ¿cómo sé que es del APRA? El APRA, como te vuelvo a repetir, el APRA es un partido que de oposición a los gobiernos. Muy rara vez se afiliaba al gobierno de turno, pero el APRA, al menos como partido, es es una de las piezas claves para entender el siglo XX. Así que hay que tomarlo muy en cuenta el APRA. 18. ¿Cuál de las siguientes instituciones fue creada en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. La Caja de Depósitos y Consignaciones, Banco de la Nación, Empresa Petrolera Fiscal, Banco de la Reserva. La Petrolera Fiscal. Profe, ¿esto es un antecedente de Petroperú? Se puede considerar que sí. 19. ¿Qué presidente del Perú acusó al APRA de ser un partido subversivo y de declaró fuera de la ley en el 48? O sea, ¿qué presidente prohibió el APRA? Bustamante Rivero, Odría, Benavides, Sánchez Cerro. Bustamante Rivero. Sánchez Cerro los correteó.
Pero bueno, pero Bustamante Rivero ya los acusó formalmente. 20. Establezca relaciones correctas entre los presidentes y los hechos del gobierno. Ya, a ver, vamos a dibujar. Echecerro, Benavides, Prado, Bustamante. Tratado de préstamo y arriendo con Estados Unidos. Ley de Yanaconaje, ley de emergencia, ley de seguro social obrero. Como le vuelvo para ti, a mí no me gustan los números, no me gusta los números, no me gusta recordar, ser memorista más que todo, pero sé, a ver, Sánchez. Ah, mira, con una. Benavides, ¿qué hizo? Ley de seguro social obrero. 2D. Borro, borro, borro. Ah, ya veo que ya contestaron. Esa gente. Mira, con uno nomás. No necesito que te aprendas. Con uno nomás. ¿Qué hizo Benavides? La isla Seguro Obrero. ¿Para qué? Para que ya no se polaricen. Ya no se politicen la palabra exacta. ¿Por qué? Flores Galindo habla acerca de la discusión Haya Mariátegui. No voy a entrar en detalles en discusión, solo voy a decir que Haya acondicionó su discurso para hablar a los sectores medios y Mariátegui a los obreros. Esos dos partidos, el partido del APRA y el Partido Socialista, que después de la muerte de Mariátegui se convertiría en Partido Comunista Peruano, quedaban prohibidos a la ley, así que para que la población no vaya a ellos. 21, y este es texto, a su máquina. A ver, los últimos años de su régimen estuvieron marcados por una gran inestabilidad política. Como se recuerda en los comicios del 36, su gobierno vetó la elección del historiador Luis Eguiguren, Emilio Sánchez Cerro, argumentando el respaldo de votos apristas, partido de cadáver ilegal. Lo cierto es que el candidato oficialista Jorge Prado ni siquiera había logrado el segundo lugar en las referencias electorales, el cual fue ocupado por el doctor Luis E. Flores, de la Unión Revolucionaria. Este hecho, sumado a la continuidad de la persecución política de los apristas, comunistas e incluso urristas, determinaron su debilitamiento y retiro del poder. Romero, Eddy, blog Clio Pejú, tomado de Clio Pejú, blog pots.pe. El texto se refiere a los últimos años del segundo gobierno de, en él, me gusta. Estamos hablando, estamos hablando, ¿qué presidente? ¿Quién tomó el poder en el 36? ¿Quién tomó el poder? Jorge Prado. Acuérdate el apellido nomás, Prado. Yo te dije quién era Prado, pero no se llamaba Jorge. ¿Quiénes son? Pero igual, ¿quién es? Segundo gobierno de José Prado, Pardo y Barrera, Augusto de Leguía. Leguía no es, porque ya estaba muerto. Sánchez Cerro solo tuvo un gobierno. Queda Prado, Pardo y Barrera, apogeo de la República Aristocrática. República Aristocrática, no, sí, esto ya pasó. Y en la República Aristocrática no había pristas. 21 de Oscar R. Benavides y el ocaso del tercer militarismo. Vuelvo a repetir, hay historiadores que consideran que el tercer militarismo no cayó con Benavides, sino que continúa. ¿Por qué? Porque como veremos, aquí, justo el texto lo habla, Benavides tenía un favoritismo con Jorge Prado, es decir, con la élite. Esto no quiere decir que los militares estaban detrás del presidente, estaban detrás. Así que algunos consideran que siguió el militarismo, pero cuestión de historiadores. Profe, pero usted es su historia. Sí, 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 sí. A veces no nos acordamos de acuerdo. 22, porque ya nos estamos pasando de la hora. 22. Por José Luis Bustamante y Rivero, gobernó el Perú del 45 al 48, en el periodo llamado Primavera Democrática. Señala los hechos y obras de su régimen. Incremento del control de precios, petrolera fiscal, Ellana Conaja, asesinato de Francisco Graña Garland, me gusta, declaración de 900 millas. Apuestas, corran las apuestas. Profe, ¿quién fue Francisco Graña Garland? Graña Garland, creo que tenía otra profesión, pero él era periodista, director de la prensa.
fue su director. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Asesinaron, lo asesinaron en su carro. Señalan que fueron los apristas, más que todo, ¿no? Profe, los apristas mataban mucha gente. En esta época, en esta época, bueno, no voy a criticar. Eso de los 200 millas, ve, qué chévere, 200 millas. Esto es algo clave. En fin, ¿cuál es? Ya aviso que enlaza sus apuestas. A ver, vamos a borrar. Incremento, a ver, estamos de Bustamante Rivero. Control de precios. Sí, estamos hablando de los precios, porque ya estamos viendo aquí una intervención del Estado que tiene que hacer en la economía. Recuerda que en el crack de 29, las teorías de Adam Smith cambian, la economía ortodoxa pasa a ser una economía heterodoxa, así que empiezan a cambiar, y empieza que el Estado tenga que mover un poco los hilos de la economía. La empresa petrolera fiscal, sí, hay un antecedente. Ley de llanaconaje, sí. Asesinato de este es clarísimo. Decreto de los 7 millas también. Profe, las 200 millas, te cuento un datito curioso que eso me lo aprendí mientras discutía con mi profesor de colegio. La ley de las 200 millas, si bien se aplicó en este gobierno, a lo largo de la historia, el Perú se declaró dueño de 200 millas, pero luego las oficializó. Las oficializó a la ONU. A la ONU. Luego los oficializó. Cuando debería ser al revés. Que la ONU te dé el visto bueno y luego tú tomas posesión a las 200 millas. Pero Perú lo hizo al revés. Cuestiones peruanas. 23. El gobierno de Bustamante Rivero, apoyado por el Frente Democrático Nacional, tuvo que hacer frente a graves problemas políticos ante el golpe de Odría. El más significativo fue ruptura del Frente Democrático, receso parlamentario 47, sublevación de la humanidad del Callao 48. Estos fueron los APRAS. D. Escasez de los productos alimenticios. Ya te estoy diciendo la respuesta, creemos o no. 23 de la C. ¿Por qué? Porque, a ver, los marineros del Callao eran apristas. Vuelvo a repetir, el APRA siempre estaba metido en estas cuestiones, así que no nos daría, no podemos pensar. 24. Una de las consecuencias de la rebelión de los marineros apristas, lo que les contaba, contra el gobierno de José Luis Bustamante fue movimiento regenerador, golpe institucional a las Fuerzas Armadas, revolución restauradora, Frente Democrático Nacional. Una de las consecuencias, te pide las consecuencias, causa-efecto de los marineros, causa-efecto de los marineros. A ver, ¿quién da más? Sí, revolución restauradora, efectivamente. 25. El periodo denominado por Jorge Basadre, el tercer militarismo, indique los enunciados correctos. Produce 32 el cierre de la Universidad de San Marcos. Sí. Para esa gente de San Marcos que va a postular, sí, la cerraron tu universidad. Rebelión a prisa del gobierno fue reprimida en la ciudad de Trujillo. Sí, la bombardearon todavía. Se otorgó el derecho al voto a las mujeres en elecciones municipales. Municipales, me gusta. Y eso sí, ¿sí? Claro, las presidenciales se le da con nutrías, no me falla. Sí, se le da a municipalidades. En la municipalidad la mujer vota. Desde el gobierno de Sánchez Cerro se estableció el Seguro Social Obrero. No, Seguro Social Obrero fue con Benavides. Así que F. 25, ya veo que tengo tesano. 25C. Esa gente está de pilas. Están listos para el examen. 26. Tercera década del siglo XX. Se caracterizó por la forma de gobierno representada en los regímenes militares influenciados por el fascismo europeo, también por las persecuciones políticas de los partidos de oposición y por la defensa de los poderes oligárquicos a nivel económico. Este periodo fue el resultado de la hegemonía del Partido Civil, la República Aristocrática, no necesariamente. El aumento de la barriada de la zona periférica de Lima, ok, esto es de la década de los 50 para adelante. La crisis internacional del modelo económico liberal imperante. El motín aprista en la masacre, el motín aprista que concluyó en la masacre de Chan Chan. Pues te la sé. Es más, si seguramente, si conoces a una aprista, pero de los de antaño, recuerdan el episodio de Chan Chan con los padres, que algunos lloran todavía.
El 7 de julio, me acuerdo que la gente del norte se iba a Trujillo para conmemorar a los mártires. Así lo llaman ellos. No entro en discusiones políticas ahí. A menos si me argumentan, bien. De los años 30 y 48 se desarrollaron en el Perú dos periodos conocidos como el tercer militarismo y la primera democrática. Relacionen los presidentes de esos periodos en los hechos de su gobierno. Disputa territorial con Ecuador, alianza antioligárquica, represión a pistas y comunistas. Apuestas, se los dejo a ustedes, a ver, está fácil. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Efectivamente, esa gente ya sabe. De ojos cerrados. Ah, Luis Sánchez Cerro, represión de apristas. Manuel Prado Ugarteche, disputa territorial con Ecuador. Más, ahora que lo mencionas, en la disputa territorial con Ecuador, el Perú tuvo su kamikaze. Su kamikaze. ¿Quién fue? El que aparece en los billetes de 10 soles. Quiñones. Se inmoló en Quebrada Seca. Se inmoló a su buen. La biografía de Quiñones es bien interesante, la verdad. Se inmoló, tipo kamikaze. 28. Durante la primera primavera democrática, diferentes sectores de la política nacional no vinculados a la oligarquía industrial financiera del país postularon como candidato presidencial a Bustamante Rivero, quien ganó las elecciones en el 45. Señala a continuación lo que corresponda en este contexto del presidente elegido, o sea, que hablemos de Bustamante. Fue apoyado por el Partido de Unión Revolucionaria, lideró el Frente Democrático Nacional, ganó las elecciones con el apoyo del APRA, su alianza del APRA terminó quebrándose. A ver. ¿Ganó las elecciones gracias al apoyo del APRA? Sí. Esto sí es una gran verdad. ¿Bustamante? Sí. Luego se acabó quebrando, sí. Es como tu ex, regresas y luego terminas. Así, sufrido eres, te gusta el dolor. Sí eres, pues sí eres. Lideró el Frente Democrático Nacional, sí. 28, dedito. ¿Fue apoyado para la Unión Revolucionaria? No necesariamente. No, para esta época ya la Unión Revolucionaria ya se tildó con un tinte fascista totalmente. Con un fascismo a su... Y no se van a aliar con una persona que se afilió al APA. 29, y con esto acabamos. Durante el gobierno de Bustamante y Rivero, a ver, uno de la PRES todavía, se buscó orientar, no borré la fuente, se buscó orientar la economía al mercado interno y promover la industrialización y atraer el capital extranjero. También se reconocieron los derechos laborales de los trabajadores. Para ello, una de las medidas más importantes fue la indemnización de todos los trabajadores que sufrieron accidentes en su labor, amnistía general a los líderes sindicales apresados por Sánchez Cerro, seguridad social para todos los obreros y empleados del país, remuneración obligatoria que prohibió el trabajo gratuito en la tierra. A ver, economía, mercado, promover la industrialización, ¿ya? Derechos laborales a los trabajadores. Por ahí unas sindicales. Y nada más, uno, yo tengo duda en dos. Ahorita que lo veo bien. A ver, vamos a tocar la cabeza un ratito. Tomate Rivero, sector oriental de economía, mercado interno, ¿ya? Promover la industrialización, ¿ya? Hasta el capital extranjero, ¿ya? También reconociendo derechos laborales a los trabajadores. Creo que esta va a ser la clave. Para ello, una de las medidas más importantes fue indemnización a todos los trabajadores que sufrieron accidentes de labor. No, esto fue mucho después. Aunque, o no, no creo, pienso, era desde antes. Ya se empezaba a ver con la lucha social, las 8 horas, todas esas cosas, ya se empezaban a ver. Así que, no. Amnistía general a los líderes sindicales a pesar de eso no tiene nada que ver. Seguridad social para todos los obreros y empleados del país. Remuneración obligatoria que prohibió el trabajo gratuito de la tierra. Ah, ya sé. Tierra. Aquí estamos hablando de industria. 29. La cita.
29 casita. Bueno, muchachos, esto ha sido 29 preguntas, una que hice para cotejar cómo irnos con el terreno. Y muchachos, esto es lo que hoy día nos ha tocado hablar acerca del tercer militarismo y la primavera democrática. Ya que estamos grabando, voy a hacer un llamado. Sé que estos temas del siglo XX son pocas estudiados, muy pocas veces se enseñan en los colegios, la verdad, o si se enseña, se enseña con agua tibia. Así que les invito a investigar por su cuenta. Hay muy buenos videos de YouTube, en otras plataformas, hay documentales, hay libros. Lee tus aparatas de la PRE, de otras academias, el material que tenemos acá en Science Project, así que, como dijo Erasmo, en el sur de nuestra ciudad, estos temas son temas claves, tal vez no para tu examen de admisión, pero sí para entender al Perú que hoy día vivimos. Sabiendo esto, muchas gracias, síguenos por nuestras diferentes plataformas y nos vemos para la próxima. Goodbye.